palabra del Señor. Es importante que podamos aprender más del Señor. Creo que leamos un salmo, el Salmo 103. La hermana lo mencionaba hace poco, un salmo, creo que es uno de los salmos más conocidos que tenemos, pero que nos llenan de mucha bendición, de mucha esperanza. El Salmo 103 dice la palabra del Señor. Hay un texto muy especial que es el versículo 17. Dice que la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, en otras palabras, el amor de Dios expresado en su misericordia, cuando Él envió a su Hijo amado a este mundo a morir por nuestros pecados, ahí encontramos nosotros esa misericordia de Dios expresada para nosotros. Es el amor de Dios para nosotros. Y eso pues tiene que ver con que Dios es parte, es su esencia, parte de Él, la misericordia de Dios. Vamos a leer el versículo 1, dice: alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho como nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo. Y pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos de fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Ven? Lo primero que podemos ver en este salmo es que habla de la misericordia del Señor. Y por eso inicia la alabanza. O sea, tenemos un motivo por qué alabar al Señor, y es por su misericordia. Entonces, lo primero que vamos a aprender en este salmo es reconocer por qué yo debo de seguir alabando al Señor. Entonces, yo creo que el salmista empieza, ¿saben cómo empieza el salmo? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Por qué razón tú vas a bendecir al Señor? Por su misericordia, por lo que Él hace para con nosotros. O sea, hay mucho por qué en esta tarde aprender de cómo nosotros tenemos que seguir reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Este salmo así inicia: bendice, alma mía, a Jehová. Pero no se queda solamente con eso, al reconocer la grandeza del Señor, y sobre todo porque vemos que el salmista ha reconocido la amplitud de su misericordia. Y luego dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay un motivo por qué bendecir al Señor,
porque Él es santo, porque su nombre es santo. Amén. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová. Entonces, y termina diciendo, bendice, alma mía, a Jehová. Este salmo, yo creo que nos debe de dar a nosotros esa bendición de darnos la ruta, el camino, de darnos la dirección de por qué nosotros seguimos adorando a nuestro Dios, invocando a nuestro Dios. ¿Por qué razón nosotros tenemos que cada día, verdad, tenemos que venir, porque cada mañana tenemos que reconocer a nuestro Dios? Por su misericordia, por su bondad. Amén. Por lo que Él ha hecho para con nosotros. Amén. Entonces es una bendición. Bendice, alma mía, a Jehová. Y luego dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bien, este primer versículo nos debe de ilustrar a nosotros que el salmista ya había descubierto por qué razón tenía que seguir bendiciendo al Señor. Ahora nosotros por qué razón tenemos que seguir todos los días, seguir al Señor, y decir, ¿por qué todos los días debo de orar? ¿Por qué todos los días debo de leer la Biblia? ¿Por qué todos los días te me exhorta? La hermana decía que sigue la página de este pastor y el pastor aconseja y hablaba el testimonio. ¿Y por qué todos los días tengo que hacer esto? ¿Por qué todos los días tengo que buscar la presencia del Señor? Porque hay que saber por qué razón nosotros tenemos un Dios grande y Dios poderoso. Fíjense que este salmo de David, por supuesto, él lo escribe, y él aquí es una exaltación hacia la grandeza de nuestro Dios. Entonces, cada versículo nos lleva a eso, a reconocer por qué razón nosotros alabamos al Señor. Gracias. Y luego, ¿qué dice? El versículo 2. Bendice, alma mía, Jehová. Otra vez. Este salmo es para eso, hermano, para reconocer la grandeza de nuestro Dios. ¿Amén? Entonces yo creo que esta tarde podamos ver cada versículo. Otra vez, bendice, alma mía, Jehová. Y no olviden, otra vez, cada versículo nos va a ir dando también las razones por qué bendecir al Señor. Una de ellas lo dice el versículo 2 y es los beneficios de Dios para con nosotros. ¿Cuáles son los beneficios de Dios para con nosotros? Yo creo que son innumerables, no los alcanzamos, no los podemos enumerar, ¿verdad? Los beneficios de Dios. Y a pesar de que a veces estamos atribulados, como decía la hermana, no es fácil, ¿verdad? Hace poco murió su mamá y luego pues anteriormente, un año antes, ¿verdad? El esposo de la hermana, mi hermano, sí. O sea, ¿cuáles son los beneficios del Señor? Yo creo que, hermano, que lo más que podemos decir nosotros es que cada día demos gracias a Dios por sus beneficios, pero un beneficio grande, extraordinario, que no lo podemos alcanzar nosotros acá por nuestra fuerza, es los méritos del Señor Jesucristo. Por eso decimos, por los méritos del Señor Jesucristo, que es la salvación que nos ha dado. De ahí para cada hermano, como dijo Pablo, bástate mi gracia, porque vamos a pasar la tribulación que la hermana pasó. Yo creo que cada familia pasa su propia tribulación, cada persona pasa su propia tribulación, pero debemos de aprender de este salmo de saber que Dios tiene beneficios para con nosotros. Yo creo que el mayor beneficio es la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Y no olviden ninguno de sus beneficios, pero sé que hay más. Y para eso pues podemos ver también la línea histórica de la Biblia, donde encontramos las acciones que Dios hizo con el pueblo de Él y de todos los grandes siervos del Señor y de todos los hermanos a través de la historia. Y luego nosotros también en día a día, en cada momento que pasa, la misericordia del Señor para con nosotros. Así que démosle gracias a Dios por sus beneficios. Pero esto nos dice lo que inicia diciendo el Salmo. Por esa razón se repite, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía al Señor. Otra razón en el versículo 3, porque Él perdona nuestros pecados. Vean lo que dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es? A través de
Jesucristo. No hay nadie más. Podemos tener todas las riquezas de este mundo. Por ejemplo, hoy que está el mundial, ¿verdad? De fútbol. Todo el planeta está concentrado viendo el mundial. Pero eso solo va a durar un mes. Empezó el 20 de noviembre y termina el 20 de diciembre. Y luego pues la gente se ve, me decía un compañero, porque además está salvadoreño viendo ahí, ¿verdad? Entonces, mire, muchas de estas personas se endeudan para ir ahí. Otras porque tienen dinero y andan. Aprovechan como ir de vacaciones, toman estos días de vacaciones. Pero eso va a concluir el 20 de diciembre. ¿Qué quiero decir con esto? Démosle gracias a Dios porque el Señor Jesucristo nos tiene a nosotros acá. Amén. Y también porque ha perdonado nuestros pecados. No hay nadie más. Él dice el versículo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esta parte es muy importante que nosotros necesitamos reconocer. Por eso voy a seguir bendiciendo al Señor, porque Él no solamente perdona mis iniquidades, sino que sana mis dolencias. Gloria a Dios por Él. Yo creo que es la gracia de Dios acá. Si el tema en el versículo 3 debería ser la gracia del Señor para con nosotros, porque en la gracia de Dios es que recibimos el perdón de nuestros pecados. En la gracia de Dios Él olvida todas nuestras iniquidades. Y también en la gracia de Dios sana nuestras dolencias. Amén. Vamos a ver por qué más bendecir al Señor, porque también Él rescata nuestras vidas. El versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos hemos estado sumergidos en algún hoyo? ¿No sabes cuál es ese hoyo? Es el problema de nosotros en el pecado. Pero Él nos rescató a nosotros. No valíamos nada. Éramos podrida llaga, dice. Éramos como trapos de inmundicia. Así dice, éramos como cadáveres. Estábamos muertos, dice ya Pablo, en nuestros delitos y pecados. Éramos un cero a la izquierda. No teníamos ningún valor, pero el Señor Jesucristo rescató nuestras vidas y nos levantó. Nos resucitó de entre los muertos. Y también en el Salmo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice el Salmo 41? Y Él me sacó, Él me levantó, Él me levantó del hoyo, de ese pozo de la desesperación, dice. Yo creo, hermano, que es la gracia de Dios manifestada en nosotros a través de este hermoso Salmo. El que te corona de favores y misericordia. Otra razón, porque alabar al Señor, porque bendecir al Señor, es porque Él nos corona, o sea, eso es, nos da en abundancia favores. ¿Cuántos favores hemos recibido de parte del Señor? ¡Qué bendición! Y otra vez agrega las misericordias. Hemos recibido los favores de Dios y misericordias del Señor. Amén. Por otra razón, ¿por qué alabar al Señor? Es porque Él nos sacia. Vean lo que dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Otra razón por qué yo debo de bendecir al Señor, bendice alma mía Jehová, es porque Él sacia de bien nuestra boca. Y aquí lo que puedo hablar son dos cosas. ¿Para qué sirve la boca? Pero en esta experiencia es para nuestro hablar. Hablamos. Y que, como dice la palabra de Dios en la era de la iglesia, o el tiempo del apóstol Pablo, él ya menciona que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sales. Y agrega, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice que no gritemos. Habla de gritería. Realmente el versículo es el que sacia de bien tu boca. Pero también debemos de saber que comemos, ¿verdad? Que la boca sirve para comer. Y Dios va a proveernos también para nuestros dientes, ¿verdad? Dios va a darnos alimentación. Pero ¿qué más dice? El que sacia de bien tu boca y de modo que te rejuvenezcas como el águila. Otra razón importante es porque en Cristo podemos encontrar nosotros el aliento de vida. Eso es vital para nosotros. ¿Quién nos da vida?
Usted puede agregar acá un versículo que está en San Juan, capítulo 10, versículo 10, que dice que Satanás da muerte, da destrucción, él roba, pero Cristo da vida y vida en abundancia. Y esta palabra de rejuvenecer, nosotros nos estamos haciendo más viejitos. Por ejemplo, aquí ya me están haciendo unas cuestiones que me van a ir los viejitos, 2 canalitos aquí, ¿ves? Así, y después me van yendo más grandecitos, y están los 2 canalitos, y después una chibolita aquí en medio se me va a hacer. Y es parte de la vejez de este cuerpo y no va a cambiar. Y me voy a parecer más a Papá Juan, más viejito, igual a Papá Juan. Entonces, pero ¿quién rejuvenece nuestra vida interior? Pablo lo dijo, que el interior no obstante se está rejuveneciendo, hablando del Espíritu del Señor, y es la confianza que tenemos en Cristo. Entonces, en los momentos, como decía la hermana Hilda, en los momentos más críticos que vayamos a experimentar de aquí en adelante, tenemos que aferrarnos a una palabra clave, ¿verdad? Esa es que nuestras raíces sean más profundas en el amor del Señor. Rejuvenecer en el Señor Jesucristo. Rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Qué interesante, porque la justicia que proviene de este mundo pues perece. Dice en San Juan capítulo 14, versículo 27, que la paz, mi paz os dejo, mi paz, no como la da este mundo, Dios la da. Y Cristo nos da la verdadera paz, esa paz que proviene del Señor, la verdadera justicia que viene de Dios. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Vamos a padecer mucho quizás, y muchas personas padecen más que nosotros, pero el Señor, hermano, es el que tiene el control. El Señor es el que va a hacer justicia, y realmente el Señor ha hecho justicia en nuestras vidas. Quiero terminar, hermano, con el versículo 7 y 8, y dice: sus caminos notificó a Moisés. O sea, él desde el inicio está diciendo que históricamente él ha dado entendimiento a las personas. En este tiempo histórico de la línea de la historia de los israelitas, Moisés fue un gran caudillo, Moisés fue el libertador, y él alumbró a Moisés, él notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Eso es la parte histórica de la Biblia que nosotros podemos encontrar acá, y que el salmista recuerda esos hechos potentosos de parte de nuestro Dios, pero luego dice: misericordioso y clemente Jehová. Vea qué interesante es que desde tiempo antiguo ya se está reconociendo la misericordia del Señor. Amén. Misericordioso y clemente es Jehová. Esto es la gracia de Dios para con nosotros. Hay un versículo que está en Lamentaciones capítulo 3, y que a veces hasta lo cantamos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, su bondad es nueva cada mañana. Y dice el texto acá: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. O sea, él no se apresura. A veces nosotros nos apresuramos bastante cuando nos vamos enojados, pero aquí vemos al Señor que él no se apresura para castigar. Y grande, ¿por qué? Por su misericordia, es grande misericordia. Esta tarde yo creo que debemos de quedarnos con esta lección nosotros, de este hermoso salmo. ¿Por qué razones alabar al Señor? ¿Por qué seguir bendiciendo al Señor? ¿Por qué cada día levantarnos y buscar de la presencia de Dios? Así iniciamos esta plática en esta hora. ¿Por qué yo tengo que buscar páginas que hablen de la palabra del Señor, como la hermana lo decía? ¿Por qué yo tengo que orar? ¿Por qué yo tengo que leer la Biblia? Hermanos, porque eso me va a ayudar a mí a bendecir al Señor siempre. Por eso lo hago, porque eso me va a enseñar que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que aquí está diciendo que es grande en misericordia. Ese es nuestro Dios, es misericordioso y clemente, es Jehová. Por eso le alabamos y le glorificamos a nuestro Dios. Vean lo que dice acerca de eso: lento para la ira, el versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, su misericordia. Cayó el pueblo de Israel vez tras vez
Pero la misericordia del Señor siempre estuvo ahí con él, y le levantaba y le restauraba. Ellos fallaban al Señor, vemos el ciclo eso de las caídas de Israel, su pueblo, como le fallaba, pero el Señor castigaba, es cierto, pero al mismo tiempo Él tenía misericordia y Él podía restablecer a su pueblo una y otra vez, y así es la misericordia del Señor. A tal grado que esta misericordia de Dios llegó hasta el plan de la redención, y es cuando el Señor en su plan eterno tenía destinado a enviar a su Hijo amado para este mundo, porque en el tiempo de la ley pues no, el Señor tuvo que cambiar ese trato que tenía para con el hombre, y empezó lo que era la gracia del Señor. Eso es parte de esto: lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y noten esto: lento para la ira, que es decir, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. De hecho, hermanos, por su misericordia aquí estamos nosotros. No por nuestros méritos, no porque nosotros seamos mejores que otros, no por nuestro testimonio, sino por la gracia del Señor. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Le decían ayer a Francisco, hoy no vino. Lo vamos a regañar porque le habíamos dicho que viniera ahora. Pero bueno, él nos estaba platicando y nos decía, Francisco, que dice que venía para la iglesia. ¿Por dónde vas? Para la iglesia. Y vamos, le dijo Francisco, un amigo de él. No, que no es fácil cumplir, le dijo, es lo que eso de estar yendo a la iglesia, de estar yendo a las cosas de Dios, no es fácil, no es nada fácil cumplir eso, las cosas del Señor. Entonces él le decía, no, pero vamos, le decía, Francisco es callado a los humildes, vamos, le decía. Y él le decía, no, porque de estar ahí en el cuadro del Señor nadie cumple. La gente así dice, casi la mayoría dice, no cumple. Hermanos, pero no es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas. Y por eso dice acá, no ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque realmente nosotros no podemos. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén. Un hermano también estábamos viendo una conferencia que tuvimos la vez pasada, que nosotros necesitamos hablar más del Señor, no callar, porque Jesucristo una vez comparó esto: si nosotros, los discípulos del Señor, no testifican para poder pasar el evangelio de hablar, ¿no? Porque Satanás quiere hacernos que nosotros cerramos nuestra boca. Por eso había una vez una expresión que deberíamos ya quitarla. Decía que no es necesario hablar del evangelio con nuestras acciones. Claro, las acciones cuentan, es un hecho, pero no se nos limite, no nos quedemos hasta ahí, sino sigamos hablando del evangelio. Hablemos, o sea, hay que abrir nuestra boca, porque la iglesia del Señor ha tenido un fenómeno aún en el siglo pasado, que nos hemos callado, y entonces nos conformamos con que demos un buen testimonio y basta con eso. El buen testimonio más hablar. Hablemos. A veces si hablamos mal y hablamos, ahí mismo vamos a arrepentir y tenemos que cambiar nuestras acciones. Pero lo importante es no callemos nosotros, porque hay un versículo romano, y los hermanos nos enseñaban esto, y nos decían que si confesares, ¿con qué? Con tu boca. Confesar con nuestra boca. Hay que hablar, porque Satanás quiere que no hablemos, que no confesemos. ¿Y qué es lo que ahí dice? Es el evangelio de la gracia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que es esto, el evangelio poderoso de nuestro Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cada creyente debe de confesar que Jesús es el Señor. Y termino, hermano, con el versículo que iniciaba, versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Otra cuestión, hermano, ¿sobre quién es la misericordia del Señor? Sobre los que le temen. El Señor, hermano, no está contento con los inicuos, el Señor no está contento
con los pecadores. Otra cuestión que hemos aprendido es que a veces decimos, Dios ama a los pecadores y aborrece el pecado, algo así. ¿Se acuerdan que tenemos esa expresión? Debemos de cambiarla. Hermanos, el Señor aborrece a los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los pecadores. El pecador que, esta es la verdad bíblica, miren, el pecador que no se arrepiente se va para el infierno. Así de fácil. El pecador que no se arrepiente se va para el infierno. Esa es la verdad bíblica. Entonces, a veces suavizamos algunas cosas, pero la verdad es que cuando nosotros cometemos pecados tenemos que arrepentirnos. La verdad es que el Señor tiene sus brazos de amor, es la misericordia que hemos aprendido en este salmo, pero también Él es fuego consumidor. Si no nos apropiamos de esta misericordia, porque este salmo está trazado bajo la gracia del Señor, pero si en esta gracia el pecador no se arrepiente, de balde Jesucristo murió en la cruz por él, porque es necesario que nosotros nos arrepintamos. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Él ya está en su trono, como dice el versículo 19. Él está reinando, Él reina por los siglos de los siglos. Es el gran yo soy, es el Señor Jesucristo que quiere que volvamos a Él. Padre Celestial, en esta hora, oh Señor, reconocemos que tu misericordia es grande y por eso estamos cada día buscando tu presencia. Porque tú eres bello, tú eres maravilloso, tú eres nuestro Salvador. Bendeciré a Jehová, bendecir a Jehová cada día por tantas cosas que tú has hecho para con nosotros. Oh Señor, que podamos seguir adelante, que nos podamos arrepentir de nuestros pecados, que podamos brillar, que podamos dar un buen testimonio, que podamos hablar de tu palabra, porque tú, oh Señor, te complaces cuando la iglesia puede cumplir la misión y puede predicar el Evangelio, Señor. Bendícenos, oh Padre Santo, gracias por las hermanas que han venido, por los que no vinieron en esta tarde. Oh Padre, bendíceles y ayúdanos. Oramos,